Y en esta oportunidad vamos a abordar en el bloque de entrevistas, está aquí en cabina la doctora Beatriz Mejía Mori, quien es actualmente presidenta del Instituto Educando para el Bien, Educa Bien, el Instituto Educando para el Bien, que ha sido fundado en junio de este año, y con quien vamos a conversar referente a temas relacionados al proceso electoral último que ha suscitado, y con la elección de Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República, y también los 130 congresistas. Le damos la bienvenida a la doctora Beatriz Mejía Mori. Muy buenas tardes a ANP Radio, doctora. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y la oportunidad de tener una ventana de comunicación con el pueblo del Perú. Básicamente, directamente, doctora Mejía, directamente al instituto que usted ha iniciado, fundado, el Instituto Educando para el Bien, Educa Bien. ¿Cuál ha sido la razón fundamental de conformarse en nuestro país? El convencimiento que la única manera que se puede transformar en la cultura peruana es por medio de la educación. Y en contexto que habíamos terminado unas elecciones generales en que vimos un comercio de la política en el cual se ha vendido votos y se ha comprado votos por medio de tuppers con dinero y que se han repartido masivamente a nivel nacional. A mí me parece una esquizofrenia política esto de perseguir a Nadine Heredia porque recibió dinero teóricamente de Hugo Chávez. Y frente a esto, que obviamente deberá ser investigado por el Ministro Público, en todo caso establecer las sanciones penales que correspondan, pero el asunto está en que todo el Perú hemos sido testigos del reparto de millones de dólares en tuppers por parte de Fuerza Popular y la candidata Keiko Fujimori, y absolutamente nadie ha iniciado una investigación penal sobre esto, ni nadie lo ha denunciado, ni ningún fiscal ha iniciado una investigación sobre este tema. Lo único que están investigando es los famosos 2 cócteles o reuniones o cenas que hizo el Fujimorismo y que declaró a la OMPE, por el cual habrían levantado pues millones de soles, que es absolutamente imposible. Eso es lo único que está investigando la fiscalía, pero el reparto de los tuppers con dinero, que es delito de corrupción de la voluntad electoral, y esto es un delito que está mucho más allá de lo que es la infracción a la cual se refería la ley 3414 en el proceso electoral, y que implicaba la exclusión del candidato de la contienda. Entonces, le digo, yo conozco casos específicos que se denunciaron al sistema electoral. Por ejemplo, la sobrina de Valentín Paniagua, profesor en ANTA, recibió un tupper con 150 soles adentro. Entonces llamó a su hijo, que es abogado en Cusco, y le dijo, hay que denunciar esto. Lo denunciaron al Jurado Electoral Especial del Cusco, y sin embargo esto quedó en nada porque nunca tramitaron la denuncia de esta señora, así como muchos otros. Si usted entra, por ejemplo, a internet, pone en Google Perú fraude 2016 y va a encontrar personas que se han filmado a sí mismos. Miren, acabo de recibir este tupper, y lo abren sobre una mesa, lo filman, lo que han encontrado, la propaganda electoral de Keiko Fujimori y el dinero. En algunos casos 50 soles, como leo en el caso de ANTA, 150 soles a esta maestra que indignada lo denunció ante el jurado electoral. Entonces estamos en una situación que le digo de esquizofrenia moral en el país, por el cual definitivamente hay como un trato diferencial o discriminatorio, ¿no? O sea, perseguimos al candidato o al político que cayó en desgracia porque ya está fuera del poder, y sin embargo aquel que en este momento maneja el Congreso lo dejamos intacto, nadie lo puede tocar. O sea, es el intocable o la intocable, porque puede hacer prácticamente lo que quiere con la total impunidad del sistema de justicia. Y en este proceso electoral, doctora Beatriz Mejía, pudimos apreciar que fueron dados de bajas 2 candidatos, ¿no? Julio Guzmán y también el candidato Acuña. En el caso de Acuña, por ejemplo, también se le había probado que estaba entregando dinero en su campaña presidencial. Recordamos también que en este proceso electoral fue cuestionada también la candidata Keiko Fujimori, y sin embargo no pasó nada, ¿no? Digamos, no hubo, parecer un trato distinto, hubo un trato totalmente desigual, que vulnera el principio de igualdad ante la ley que tenemos todos los ciudadanos, y el mismo derecho a participar en un proceso político sin que nos hagan diferencias. Entonces, en este caso, el Jurado Nacional de Elecciones incurrió en su mayoría, porque hubieron 3 votos ejemplares de 2 votos ejemplares de 2 magistrados que dijeron que sí se había acreditado la entrega de dinero en los concursos de hip hop, y que por lo tanto la candidata Keiko Fujimori debía ser excluida, pero con 3 votos la mantuvieron.
¿no? El doctor Tábara, el presidente en ese entonces del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara, y otros 2 magistrados, Fernández y Rodríguez Vélez. A estos 3 magistrados los he tenido que denunciar penalmente ante la Fiscalía de la Nación por delito de prevaricato, porque ante esta decisión. Claro, eso lo he hecho como ciudadana peruana, como abogada, por amor a este país, porque no podemos permitir que las autoridades vulneren el sistema legal de esa manera, cuando era claro que ahí se había cometido la infracción de la entrega del dinero a estas personas con no solamente la anuencia de Keiko Fujimori, sino con la dirección organizativa de Fuerza Popular y ella a la cabeza como presidenta del partido. ¿Qué está pasando con los partidos políticos, doctora Beatriz Mejía? Porque cada proceso electoral, a parecer, lo que da a entender en todo caso que hay una desesperación por llegar al poder, por manejar el erario público, el erario del Estado para tal o cual inversión. No cabe otra deducción al respecto, que hay una total desesperación en llegar al poder y se valen de estos tipos de argucias o acciones durante la campaña electoral. Claro, o sea, yo veo claramente que las organizaciones políticas que pretenden llegar al poder con intereses subalternos preparan todo un plan, ¿no es cierto?, de penetración de las instituciones, captar votos del sistema, no, en principio de captar las instituciones electorales para luego poderlas manipular en un proceso de elecciones. Y este tema del regalo a la población con fines de condicionarle, comprometerle la conciencia para que voten por ellos, esto es un delito que está en el artículo 356 del Código Penal y que debería ser sancionado penalmente, porque el Código Penal, el 356, no dice que es durante el proceso electoral. O sea, por ejemplo, en este momento Kenji Fujimori está repartiendo regalos ya, en contenedores, haciendo un gran despliegue de un derroche de dinero que la pregunta es: ¿de dónde saca tanto dinero? ¿No es cierto? Entonces, no creo que lo esté haciendo con los gastos operativos del Congreso, porque eso está prohibido. O sea, no es para eso los gastos operativos del Congreso. Entonces, y es un gasto manifiestamente oneroso, no, muy costoso. Entonces, ¿de dónde saca? Pero aparte de dónde saca el dinero, el tema es que esto está prohibido. Y esto sería ya un elemento para denunciarlo a la Comisión de Ética del Congreso. Un congresista no puede estar repartiendo regalos a la población, porque es evidente que lo que busca es votos futuros. Entonces, y ya está incurso en el delito de corrupción de la voluntad electoral, de acuerdo al artículo 356 del Código Penal. Pero los fiscales están viendo estas noticias. ¿Por qué no abren una investigación de oficio? Porque hay una percepción de que aquel que está en el poder hay que, digamos, guardar la distancia, porque también en algún momento te puedes sacar a ti mismo. Si tú eres un fiscal demasiado investigador, de repente vas a ser implicado y te arman una investigación comprometedora de la nada, te inventan cualquier cosa y te sacan. Y lo tratan de sacar del cargo, y ¿no? te sacan del cargo, así es. Ante esta situación, doctora Beatriz Mejía, el instituto que usted preside, ¿qué es lo que está proponiendo al respecto? Bueno, mire, las denuncias que hicimos, lo hicimos como ciudadanos peruanos, pero el tema del instituto es distinto. Justamente yo llego al convencimiento de que si nosotros no le educamos a la población para que rechace estos actos de corrupción, de que entienda que cuando reciben un tupper con dinero o cualquier otra cosa para condicionarles el voto, ellos mismos están cayendo en un cuadro de corrupción, se están convirtiendo en agentes pasivos de corrupción, y que eso va a traer demasiada desgracia a esta nación, que nunca va a salir de la pobreza un país que se corrompe. O sea, acá hay la necesidad de enseñar valores y principios a la población, y ese es el objetivo principal de Educa Bien. Y es en este contexto de la preocupación que tenemos, y uno de los objetivos principales era contribuir con la definición de la currícula educativa, de todos los cursos que se enseñan en educación primaria y secundaria, para que puedan ser orientados dentro de lo que es una enseñanza de principios y valores en todos los niveles, desde matemática, geografía, historia del Perú y todos los demás temas, ¿no? Con una línea transversal de principios, de valores, de afianzamiento de conductas debidas, de ciudadanía, de ejercicio debido, de la acción política de todos los ciudadanos, de respeto mutuo, de tolerancia, de vivir en democracia. Eso es Educa Bien. Y ¿sabes qué? El tema es que en este contexto se nos aparece, ¿no?, el planteamiento de la ideología de género en la educación. Y hemos escuchado algunas
opacadas denuncias de algunas personas, porque hay como una planadora a favor de la ideología de género en la educación, de gente que no entiende en realidad de qué se trata, de gente que no ha leído ni las guías sexuales que están publicadas en la web del Ministerio de Educación, ni tampoco los textos escolares. Mire, yo soy investigadora, he trabajado toda mi vida en investigación científica y me he puesto a recabar todos estos documentos en principio de la web, otros me los han hecho llegar, porque dije, esto no puede ser. Y cuando he leído la guía sexual, esta es espantosa, la que piensan aplicar a partir del próximo año, y por ejemplo dice, mire, estoy acá, la página 178, me llamo Eliana, estoy enamorada de Paola y vendo artesanías. Me llamo Javier, mi pareja se llama Francisco y soy arquitecto, ¿no? Modelos normales y naturales para los niños. Por otro lado, ¿cuál es el concepto de todo esto? De que el sexo con el cual tú naces no es lo relevante para que tú decidas tu opción de género, sino que tú naces con un sexo, pero en el camino, con los años y tu interacción en la sociedad, tú vas a elegir o vas a decidir cuál es tu género. O sea, porque dicen que el género sexual, el género y la opción sexual se construye con el tiempo, con los años. Esto es sumamente perverso, porque hay programas, hay sesiones de trabajo con niños de 0 a 2 años en esta guía sexual, de 0 a 2 años, y dice, yo toco mi cuerpo y encuentro y defino quién soy. ¿Qué tiene que estar tocando su cuerpo un niño de 0 a 2 años? O sea, esto es realmente espantoso. Y revisando también las redes sociales, me llamó la atención de un comentario de un ciudadano donde republicó el Twitter del congresista Salvador Resi, donde dice, contenido poco propicio para un niño y sobre sexualidad, prefiero yo educar a mis hijos, no me pueden imponer. Exacto. Y donde vea, por ejemplo, este gráfico, ¿no? Aquí a dos niños, y dice lo siguiente, hay chicas con vulva y hay chicas con pene. Exacto. Mire la distorsión. Uh-huh. Yo encuentro que en este momento, con la influencia tan sexualizada de la información a nivel mundial, de todos los medios, porque todo está sexualizado, que se enseña a los niños sobre sexualidad, me parece muy bien. ¿Con fines de qué? De que se aprendan a cuidar, a proteger, de que cualquiera que viene y los toca no necesariamente los viene y los toca con buena intención, o sea, que aprendan a cuidar su cuerpo. ¿Se acuerda de la campañita esa que se hizo hace algunos años? Yo sé cuidar mi cuerpo, y otra vez pero eso estaba muy bien, yo sé cuidar mi cuerpo, porque se le enseñaba a los niñitos, no dejes que nadie te vaya a tocar, que nadie te vaya a tocar acá, que nadie te va a quedar, cuida tu cuerpo, eso estaba bien. El tema es que ahora lo que se está enseñando es otra cosa, esto es otra cosa, lo que se pretende enseñar es otra cosa, y ojo, que esto no es creación de este gobierno, o sea, si usted revisa las guías educativas, están desde el año 2008, o sea, bajo el gobierno de Alan García y con la dirección del ministerio a cargo de del ministro Chang. Entonces, ¿y qué encuentra usted? Ya textos escolares donde ya tenían la incorporación de la idea de que tu identidad de género o tu género lo vas construyendo en el camino durante los años. Y hay una investigadora, profesora, que es la doctora Huarcaya, Gloria Huarcaya, que ha hecho un trabajo muy bueno para Costa Rica sobre precisamente los textos escolares en el Perú. Y este informe, que lo publica la Universidad de Piura, pero fue hecho para San José de Costa Rica por esta doctora Gloria Huarcaya, llega a las conclusiones de lo patético que se está convirtiendo el sistema. Porque dice, la sexualidad se experimenta, se siente y se vive de acuerdo a la forma de ser de cada uno. Y se puede enriquecer en la relación de pareja. Se desarrolla a partir de las experiencias personales que despiertan la sensualidad del cuerpo, las experiencias y vivencias, así como mayor conocimiento de ti mismo, te permitirán desarrollar una sexualidad plena y satisfactoria. Esto se le va enseñando a los alumnos desde la educación primaria y desde la educación inicial, donde tú ves que lo que se está poniendo sobre el tapete es la importancia del desarrollo de la sensualidad del niño y del joven por encima de cualquier otra condición, y que tu desarrollo depende de cuán libremente desarrollas tu sexualidad, lo cual es espantoso, porque tienen programas de entrenamiento para los niños desde los 0 años, o sea, desde los bebés. Incluso salió una corriente de que, dale masajes a tu bebé. ¿Qué tiene que estar recibiendo para desestresarlo? ¿Qué estrés va a tener un bebé? El bebé produce estrés, pero él no tiene estrés. En todo caso, Dios les ha dado la capacidad de llorar
cuando se sienten incómodos con algo y no tienen que correr a ver qué cosa les pasa, no, si se hicieron la pila o si están, tienen hambre o les duele algo. Entonces inmediatamente se hacen, lloran y se desestresan. Pero el tema es que hacerle masajes a un bebé, ¿para qué? O sea, hay toda una corriente perversa que busca pervertir a los niños y a los jóvenes, no solamente del Perú, sino del mundo. Y usted ve las declaraciones del ministro Saavedra, cuando le preguntan, ministro, hay reclamos de la gente, de algunos sectores. No, dice, ha dicho recién, ayer, antes de ayer, que no, que estos son recomendaciones de UNESCO. En efecto, hay recomendaciones de UNESCO y de organismos que han sido copados por gente que está a favor de la ideología de género. Pero ¿por qué en nuestro país, como si fuéramos alumnos de carpeta, tenemos que aceptar como si fuera nuestro maestro UNESCO y aceptar estas imposiciones de organismos internacionales en contra de lo que esta nación cree? Aquí entra justamente la discusión sobre el conflicto de que hay entre el derecho que tiene un pueblo y los padres de un pueblo para educar a sus hijos en los principios y valores y cultura que tiene. Y en esto implica los valores religiosos y los principios religiosos, cosa que está aprobado como derecho fundamental de los pueblos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el año 84 Costa Rica hizo una consulta sobre Constitución a la Comisión Interamericana sobre si podían ellos incorporar principios de fe en su Constitución. Y lo que le contestó la comisión es que, en efecto, que sí, no solamente sí se podía, sino que era un derecho fundamental de los pueblos organizarse legislativamente, fundar sus constituciones y su sistema legislativo sobre los principios de fe que tienen. ¿Qué vas a poner tú como norma de vida si no el principio de fe que tienes? Y este es un país 80% católico, 18% evangélico. Entonces no podemos pensar que es legítimo que un Estado imponga políticas educacionales a los niños y jóvenes de este país en contra de los principios de fe de nuestra nación. ¿Qué va a pasar de aquí, digamos, a partir del próximo año con las siguientes generaciones, doctora Beatriz Mejía, ante esta situación? Porque ya lo que vemos es que va a tratar de imponerse este tipo de textos en la educación. Bueno, definitivamente no lo vamos a permitir. O sea, el esfuerzo de estar tratando en este momento de comunicar a la población lo que realmente está pasando, la amenaza que esto significa, que lo único que nos alienta a nosotros, porque no tenemos ningún interés ulterior en esto, sino que no permitir que esta barbarie moral se asienta en el Perú, es lograr que reaccionen las autoridades. Porque mire, si el ministro de Educación, el presidente Kuczynski, no dicen a la población, esto no va, y vamos a reformular todas las guías y todo el plan educativo sexual de nuestros niños, si no lo hacen, yo estoy dispuesta a interponer una acción de amparo que en protección de niños con nombre propio y padres con nombre propio que firmen esto, pero además en protección de la niñez y juventud de todo el Perú, porque no podemos permitir esto. ¿Y sabe qué cosa? Mire, justamente, ¿qué cosa va a pasar con la población si se permitiera esto? Porque muchos podrían decir, bueno, estas son especulaciones de orden jurídico, de orden valorativo moral, pero mire, el Colegio Americano de Pediatras ha estado haciendo una investigación en Estados Unidos, ha hecho una investigación de lo que ya se viene aplicando en los Estados Unidos, porque esta ideología de género ya se está enseñando en los Estados Unidos. Y usted sabe que a los chiquitos de 10, 11 años les dicen que ellos pueden operarse y cambiar su sexo a esa edad. Y incluso tomar suplementos de hormonas según la elección que ellos quieren. No estás contento con ser niño, entonces elige ser niña. Mire que cuando uno está chiquito, ¿no es cierto? Y a veces las niñas se sienten fastidiadas porque los niñitos son los que pegan, los que tienen dominio en las relaciones en la escuela. No, yo quiero ser niño. Pero yo quiero ser niña, ¿por qué? Porque no quiero que me peguen, porque no quiero que me digan niño tonta, te quedas en la esquina. Por eso quiere ser niño, pero no porque tenga ninguna inclinación para ser niño. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué? Ya, yo también me opero. Imagínense cuántos niños que en este momento, por ejemplo, en cosas elementales como es hacerse los piercings, que se andan poniendo aretes por todas partes, tatuajes por todas partes, denigrando la integridad de su persona y de su cuerpo, ¿usted cree que no van a decidir hacerse la operación? ¿Y sabe lo que preconiza eso? Que si un niño quiere hacerlo, hay que respetar su decisión. No importa la decisión de los padres, sino que lo que el niño quiere hacer. ¿Qué va a poder decidir un niño de 10, 11, 12 años? No tiene ninguna capacidad de maduración personal como para tomar una decisión de esa envergadura. Un real raciocinio de ese tema, ¿no? Es que es patéticamente destructivo. Entonces, mire lo que dice el Colegio Americano de Pediatras. Dice,
que ha realizado espeluznante un estudio, lo que escuchamos, ¿no? doctora. No, es totalmente espeluznante. Y dice, la ideología de género perjudica a los niños. Dice, la sexualidad humana es un rasgo binario, biológico y objetivo, y los genes XY y XX son marcadores genéticos de la salud, no marcadores genéticos de un trastorno. Lo normal en el diseño genético humano es ser concebido macho o hembra. La sexualidad humana está diseñada de manera binaria, con la intención evidente de la reproducción y multiplicidad de nuestra especie. Este principio es evidente por sí solo. En otras palabras, lo que dicen los médicos estos que son pediatras, no hay discusión de si se nace, de hay un tercer, cuarto o quinto sexo. Hay dos sexos, macho y hembra. Y esto corresponde a los genes que son identificados en laboratorio. Es un proceso científico en el cual determinan que hay genes XY. Entonces usted es un varón, y XX, usted nace una hembra o una mujer. Entonces, dice, los trastornos del desarrollo de la sexualidad y sus desviaciones, incluyendo la feminización testicular y la hiperplasia suprarrenal congénita, son médicamente identificables en la norma binaria sexual, y es por ello por lo que se reconocen como trastornos del diseño humano. Están hablando médicos, no estamos hablando de religión. Entonces, y finalmente, lo que dice es que toda esta identificación del ser humano en un sexo determinado, sí, obviamente es influenciado por el entorno social, pero que su naturaleza genética, la condición de nacer hombre o mujer, es lo que va a determinar su género. Dice, la creación de una persona de pertenecer o no a un determinado sexo, en el mejor de los casos, puede ser un pensamiento confuso. Cuando un niño y una niña biológicamente sanos creen que son lo contrario a su sexo biológico, se produce un problema psicológico, no físico, y por tanto debe ser tratado como tal. Estos niños sufren disforia de género, o sea, esto está diagnosticado por la medicina. La disforia de género, se llama GD, está reconocida como un trastorno mental en la reciente edición de Manual de Diagnóstico y Estadísticas de la Asociación Americana de Psiquiatría. En otras palabras, y siguen las conclusiones, pues son 8 conclusiones interesantísimas. Entonces lo que se tendría que hacer con estas criaturas es tratarlos médicamente, ayudarlos a que puedan ser tratados, y más bien la razón por la cual hay tantas personas que sufren una serie de persecuciones, discriminaciones en el seno social es por el inadecuado tratamiento de este tema de salud pública y de salud, no solamente de la niñez, de jóvenes y adultos, de manera errónea, insuficiente y sin la debida y adecuada información a la población, porque justamente que se debe promover la no discriminación, por supuesto que se debe, para que no se esté cometiendo actos discriminatorios con ninguna persona que haya nacido o que tenga una tendencia distinta a lo que puede ser el hombre o la mujer. Y en esto radica, por ejemplo, el enseñar a no discriminar, pero mire, usted por ejemplo, se da cuenta, a una persona, a una mujer, subida de peso, la discriminación es terrible, desde los medios, la gorda esa, ¿no? ¿Y quién se queja de que nos discriminan a las pobres gordas? Apenas está un poco subidita de peso, ¡ay, estás gorda! Como si un poco más, como si tuvieras un estigma. Hay muchos temas que trabajar en el tema de la no discriminación para aprendernos a respetar como seres humanos, pero creemos que definitivamente estas guías sexuales que están enseñando a los niños a distorsionar su identidad y que es una puerta abierta peligrosísima para precisamente generar disfunciones, y que acá lo dice este informe médico, que va a generar, ¿no es cierto?, una serie de anomalías psíquicas. ¿Qué va a hacer el Estado? Ya tenemos decía un informe del Colegio de Psicólogos del Perú y de la Escuela de Psiquiatría, que hay un 40% de peruanos con enfermedades psiquiátricas. 40%, ¿usted sabe lo que significa 40%? Es bastante casi alto. La mitad de la población con trastornos psiquiátricos y psicológicos. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos permitiendo una cosa así cuando la salud mental comienza en la infancia, comienza en la escuela, en el hogar, la manera como se trata y se orienta a los niños para que resuelvan los problemas con que nacieron y los que puedan ir adquiriendo en el futuro? ¿Qué instituciones o entidades del Estado, o en todo caso dentro del Congreso, en la Comisión de Educación, han levantado la voz de protesta ante esta situación que se viene presentando? Yo creo que hay desinformación porque nadie, por ahí una congresista, me dicen, de Fuerza Popular ha levantado la voz porque creo que es cristiana, pero después creo que la gente los políticos tienen una actitud, a mí me parece muy peligrosa. ¿Cuál es la actitud? No hablo nada que vaya a pisar
hacer callos a algún grupo social porque después me quedo sin votos de esa gente. Entonces no quieren opinar del tema, por más que tengan una opinión muy personal, y creo que en este momento, más allá de votos y más allá de opiniones personales, tenemos un deber con el país, un deber con nuestros niños y nuestros jóvenes, y aunque se levanten contra nosotros, tenemos que cumplir nuestro deber de establecer lo correcto, lo bueno, lo justo, lo noble, lo digno, que significa educar a nuestros niños conforme a principios de bien para ser una nación en el Perú, como es el modelo de nación que todos soñamos, una nación de justicia y de bien. Estamos a tiempo todavía de poder corregir y no se ya mande a imprimir estos textos y luego repartirse a los colegios. Bueno, mire, me dicen que han sacado de la web del Ministerio de Educación estos textos. Eso es un buen principio. O sea, si esto es para rectificarlos, para sacar todo lo que está mal, entonces en buena hora. Yo quisiera no tener que llegar a poner una acción de amparo, quisiera no tener que llegar a poner una denuncia penal, porque esto es abuso infantil. Pero además a gran escala. Nos quejábamos de las esterilizaciones forzadas, que fue una política perversa, ¿no es cierto?, de violación de sistemática de derechos humanos en contra de mujeres que no tenían la adecuada educación, ni siquiera las condiciones de higiene en sus casas, como para poder atender una operación quirúrgica de esa naturaleza. O sea, ¿qué mujer tiene en la sierra tiene pues una ducha caliente para bañarse todos los días después de una operación? Por eso muchas se infectaron, porque regresaron a sus casas y no tenían ni agua para poder asearse. Entonces, esa situación tan perversa la estamos emulando ahora, pero con los niños y los jóvenes. O sea, que vamos a dejar que un grupo de personas que está manipulando a las autoridades haga esto a nuestra niñez. Por ahí ha salido una corriente en Facebook, en la web, ¿no? Con mis hijos no te metas. Así es. Sí, así leo, los hijos de los peruanos son mis hijos. Gobierno y esos hijos no de metas, todos los peruanos para mí son mis hijos. Entonces con mis hijos no te metas. Y yo soy madre, tengo 2 hijos que ya están adultos, pero ¿sabe qué cosa? Hasta voy a pelear esto con toda mi alma, porque estoy dejando de trabajar por hacer esto, porque creo que es nuestro deber moral y espiritual con la nación. Y esto creo que es también una responsabilidad también de los medios de comunicación para poder comunicar respecto de la situación real, ¿no? Concreta, transparente, cómo se viene presentando al respecto, cuál es el peso y cuáles son las consecuencias que podrían resultar sobre esta situación que usted menciona y las autoridades del Ministerio de Educación. Exacto, porque mire, en esto... Es una gran responsabilidad que tiene en estos momentos sobre sus hombros el Ministerio de Educación. Así es, entonces yo en la mañana, bueno, estaba en una radio, le he pedido al presidente de la República, a Pedro Pablo Kuczynski, y también al ministro de Educación, que por favor lean estos textos, porque lo que sucede es que ellos escuchan pues que se están quejando en los medios y el presidente lo llama al ministro y le dice, ¿qué cosa pasa? El ministro lo llama a sus asesores, lo llama a su viceministro, el viceministro llama a los autores de esto y los autores le dicen, no pasa nada, señor, no se preocupe, seguramente, ¿no? Esos son grupos religiosos, fanáticos, fundamentalistas, intolerantes, que no entienden que la ideología de género es solamente para establecer la igualdad entre el hombre y la mujer. Eso es todo. Además estamos recogiendo las recomendaciones de UNESCO, de UNICEF. Esa gente es ignorante, no entiende de estas cosas. Y el ministro dice, ya. Y el ministro le reproduce el mismo mensaje al presidente de la República. Conclusión, a mí me queda clarísimo que ni Saavedra ni Kuczynski han leído esto. Porque si hubieran leído esto, no hubieran dado esas declaraciones. Yo les he pedido y les pido ahora, reitero mi pedido. Presidente, ministro de Educación, lean todos estos textos y no se dejen malinformar por la gente que está interesada en sacar adelante esta barbarie en contra del Perú. Y el Congreso ya aprobó citarlo al ministro Saavedra a una interpelación. Va a ser interpelado ya. Pero el problema es pues que lo quieren interpelar por una tontería. No, es que no. Yo quisiera que más bien lo interpelen por esto, pero lo está interpelando por la compra de computadoras que él no ha hecho. O sea, de qué responsables en su ministerio, no me cabe la menor duda, se vio irregularidades, pero el ministro pues no está en la compra de las computadoras. Entonces, pero lo quieren interpelar por una tontería. ¿Por qué no lo interpelan por esto? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque él ha sido ministro de Educación en el gobierno anterior. O sea, no es que ahorita lo han sorprendido esta gente con este plan educativo. Entonces tiene una responsabilidad política e institucional innegable. Por esto sí, lo sentaría y le preguntaría, señor, ¿usted ha leído la página 179 de esta guía de sexual? Me va a quedar mirando. ¿Por qué? Porque aquí dice pues que Pablo está enamorado de Pedro. ¿Eso le parece bien a usted? ¿Que el niño incorpore como una conducta normal y que también él puede elegir? ¿Eso le parece correcto? A ver qué cosa me contesta.
Le preguntaría, ¿le parece bien que el ensayo o la sesión del juego del gusanito? ¿Saben qué consiste el juego del gusanito? Que para niños de 3 a 5 años. ¿Ah? Los niñitos se agarran la cintura unos de otros y bailan al ritmo del gusanito. Y dice el gusanito, baila el gusanito, salta el gusanito, porque bailando el gusanito todo puede cambiar. El todo puede cambiar va metido dentro de la mente y la conciencia del niño, para que el niño piense que sí, pues todo es relativo. La cultura de la malignidad, todo es relativo. Hoy día soy niño, mañana puedo ser niña. Esa es tu elección. Entonces, mensajes subliminales o mensajes implícitos. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces es terriblemente esto peligroso, y a mí me ha encantado esta tarde, porque esto lo he encontrado antes de venir, el informe de estos médicos que son especialistas en pediatría y en psicología de niños, diciendo que se está destruyendo la identidad, el alma de los niños, y abriendo un bastión de enfermedades psiquiátricas en los niños, que ya tenemos bastante. Mire, ayer tuve que hacer un escrito en ventanilla, en un internet, en una cabina de internet, porque tenía que presentarlo en un proceso judicial, y no tenía tiempo de venir hasta Lima para hacer el escrito y volver a regresar a ventanilla. Me metió en internet, y había un muchacho que estaba escuchando música hecha acá en Perú. Era la música, mira, más o menos la letra decía algo así, ¿no? Que vengan a mí los demonios, porque ahora yo quiero pelear y quiero matar. Y el chico tarareaba y jugaba ahí en el internet esos juegos tan violentos que están en todos los internet. Si en este momento el Ministerio de Educación con el Ministerio del Interior intervinieran los internet, sí, y vieran todo el material que están bajando nuestros niños y jóvenes, se quedarían espantados, porque son sesiones de programación, de malignidad, de violencia, de terror y muerte, que por eso tenemos gente que viene y te mete 20 balazos y sin ningún escrúpulo se va riendo, se da media vuelta. ¿Por qué? Porque tienen años, ¿no? Y miles de horas en esas sesiones de penetración de cosas totalmente malignas. ¿Cómo podemos permitir eso? Y eso es en todas las cabinas de internet de todo el Perú. Doctora Beatriz Mejía, presidenta del Instituto Educando para el Bien, estamos dilucidando que usted está empezando una dura tarea contra esta situación, y seguramente va a necesitar más aliados, más apoyo, que eso todos vaya los peruanos, esta situación. Así es, todos los peruanos, porque a mí me dicen, no, y yo celebro cuando me dicen, están planteando por aquí esto, estupendo, todo suma, todos estamos sumando, y la idea es que mientras más periodistas, más medios se sumen a este esfuerzo, yo los felicito a la Asociación Nacional de Periodistas y a estos periodistas que están en esta casa por el esfuerzo que están haciendo de abrir una ventana democrática para poder difundir esto, porque créanme que los lobbies de estos grupos que están detrás de esta ideología de género tan perversa son fuertes, y están haciendo que se cierren las puertas para que no se difunda los criterios, digamos, bien sustentados de por qué esta ideología de género es tan peligrosa para el Perú. Agradecemos por la participación aquí en ANP Radio, doctora Beatriz Mejía, en ANP Radio, la Vibrante de Perú, y hemos escuchado atentamente ante esta situación. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Fue la participación de la doctora Beatriz Mejía Mori, presidenta del Instituto Educando para el Bien. La hora en el Perú, 15 horas con 54 minutos, ya viene más adelante y continuamos con la programación de ANP Radio. Permiso, buenas tardes. ANP Radio, la voz vibrante del Perú. Nuestro avance informativo llegó gracias a Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Sin libertad de prensa, no hay democracia.